Bien, última sesión del taller, tema de tesis, ¿cómo lo elijo? Bien, un punto que falta mencionar es que hemos estado buscando o estableciendo tema de tesis. El tema de tesis, al menos yo lo considero diferente del título de tesis. El tema de tesis es una descripción breve de todo lo que voy a hacer, y el título de tesis suele ser solo la parte más interesante o atrayente del tema y suele ser más breve. De hecho, en algunas instituciones el título de tesis tiene un número máximo de palabras, no sé, 15 por ejemplo, tal vez 12. Y con esa idea el título de la tesis puede ser muy corto, pueden ser muy pocas palabras para expresar la idea completa de lo que sería el tema de la tesis. Entonces, no son lo mismo. El título de la tesis no necesita ser tan específico. Por ejemplo, en lo que yo mencioné en la primera sesión de aspectos emocionales que profesores de matemáticas de nivel superior experimentan después de calificar exámenes de fin de curso de sus alumnos, este enunciado de tema de tesis que yo hice tiene 21 palabras. Y entonces a lo mejor estoy en una institución donde solo puedo poner 12 palabras, por ejemplo. Entonces tendría que ajustar mi tema de tesis a las características o condiciones que debe tener el título de la tesis que voy a desarrollar, que voy a presentar para obtener mi grado. Entonces, nuevamente, este título, este enunciado de tema de tesis, lo vuelvo a leer: aspectos emocionales que profesores de matemáticas de nivel superior experimentan después de calificar exámenes de fin de curso de sus alumnos. Podría quedar para un título de tesis como experiencias emocionales de profesores universitarios. Vean cómo es mucho más breve, contiene elementos del tema de tesis, pero es más breve. O podría ajustarlo como una pregunta. En algunos lugares les gusta hacer una pregunta al título de la tesis, entonces podríamos ajustar y decir: ¿qué emociones experimentan los profesores después de calificar exámenes? Y entonces ahí está un título de tesis. Vean que el mismo tema de tesis lo puedo acomodar con dos títulos diferentes o muchos más que se me ocurran. Entonces voy a hacer comentarios sobre 4 de los temas de tesis que recibí, y entonces los comentarios son sobre la suposición de que son tema de tesis, no título de tesis. Primer ejemplo: modelado de la ley de enfriamiento de Newton con Arduino. Bien, a mi gusto este tema de tesis aún está un poco general. El enunciado puede hacerse más específico mencionando el nivel educativo. Podría ser que estoy en bachillerato y quiero hacer como aplicaciones de las derivadas, y entonces hablar de lo que es la ley de enfriamiento de Newton, que es una ecuación diferencial, pero que con un método numérico puedo aproximarlo. Entonces estoy modelando la ley de enfriamiento de Newton. O tal vez sea una clase de ecuaciones diferenciales en la universidad, y ahí es donde quiero ver. O podría estar hablando de otras cosas, ¿no? Tal vez un curso de modelación. Entonces sí hace falta más detalle con este ejemplo que recibí. Siguiente ejemplo: una actividad experimental en el contexto escolar para construir significados a la distribución de Poisson. Bien, este enunciado de tema de tesis tiene más elementos,
dice que se va a hacer en el contexto escolar. Eso da la idea de que va a ser dentro de un aula. Es experimental, así es que es algo que se va a diseñar de alguna manera y se va a aplicar. Y la idea es construir significados, y el tema en el cual se quiere aplicar es la distribución de Poisson. Entonces este tema de tesis le dice mucho a un estudiante, o me dice a mí que voy a hacer la tesis, qué es lo que tengo que buscar. Ahora, aún así me parece que falta en qué nivel educativo va a realizarse la investigación. Nuevamente no es lo mismo verlo en bachillerato que en la universidad, o tal vez hasta en una escuela de preparación de profesores, lo que le llamamos en México una escuela normal, o una de profesorado, creo que le llaman así en Uruguay. Entonces creo, desde mi punto de vista, que esto estaría mejor si se agregara el nivel educativo, aunque un comentario que pongo aquí es que la actividad experimental, esas dos palabras hacen que este tema se vea interesante y que llame la atención. Bien, tercer ejemplo. Diseño de actividades en el tema probabilidad y estadística e implementación de las mismas en grupos de tercero de ciclo básico de enseñanza secundaria realizadas por estudiantes del último año de formación docente. El enunciado es bastante completo, da muchos datos. Le dice a quien reciba este enunciado, le dice exactamente qué es lo que va a hacer, le dice en qué nivel educativo lo va a hacer y quiénes lo van a implementar. Está completo, está bien. Sin embargo, tal vez este esté muy largo, pero con pequeños ajustes se puede hacer más breve y tal vez clarifique más aún la idea. Por ejemplo, las acciones diseñar e implementar se pueden unir y decir cosas como diseño e implementación de actividades en el tema, etcétera. Aunque aquí me parece que el foco del tema de tesis, o la parte importante, no está en el diseño de las actividades, o no está en que sea sobre probabilidad y estadística, o de que se vaya a aplicar con grupos de tercero de ciclo básico en enseñanza secundaria, sino me parece que lo más importante aquí es que esas actividades son realizadas por estudiantes del último año que se están formando para ser profesores. Entonces tal vez eso es lo que se podría resaltar, moviéndolo hacia el principio del enunciado. Y entonces a mí se me ocurriría escribir algo como estudiantes de último año de formación docente diseñando e implementando actividades de probabilidad y estadística a grupos de tercero de ciclo básico de enseñanza secundaria. Este enunciado que yo propongo contiene los elementos del original, que son diseñar e implementar actividades en grupos de tercero de ciclo de básico y que corresponden a probabilidad y estadística, pero se hace el énfasis en que son los estudiantes de último año de formación docente quienes hacen el diseño e implementan esas actividades. Sin embargo, el enunciado original me parece bien, bastante completo. Yo le haría estos ligeros ajustes. Es un enunciado más breve, pero me parece a mí que resalta la parte de que son los estudiantes quienes hacen el diseño y la implementación. Pero esto ya es cuestión personal, cuestión de gusto del estudiante que va a desarrollar la tesis y de su asesor de tesis.
Bien, mencioné que iba yo a hablar de cuatro ejemplos, pero en esta diapositiva incluyo dos para que veamos los enunciados. El uso de representaciones semióticas como propuesta didáctica para la enseñanza de ecuaciones lineales en tercer grado de telesecundaria. En este enunciado observemos cómo se dice que se van a usar las representaciones semióticas. ¿Qué se va a hacer con ellas? Se va a generar una propuesta didáctica. ¿Y para qué? Bueno, pues para la enseñanza de ecuaciones lineales, y me dice finalmente que va a ser en tercer grado de la escuela secundaria, y aparte agrega que es el sistema que en México se le llama telesecundaria. Entonces este enunciado es muy completo. Veamos, puede decirse que está largo tal vez, pero en sí es conciso, tiene todos los elementos que se necesitan. Si esto, por ejemplo, lo propone alguien que ya es profesor y que va a dirigir una tesis y le quiere proponer este tema de tesis a un alumno, entonces el alumno que lo va a desarrollar tal vez tenga algunas dudas sobre las representaciones semióticas, tal vez tenga dudas en algunas otras cosas, pero en general debe quedar claro qué es lo que va a realizar, y a partir de este enunciado se puede establecer cuáles son los elementos metodológicos que necesito establecer para desarrollar la tesis. Bien, el siguiente ejemplo dice: estrategias didácticas utilizando software para enseñar ecuaciones lineales a alumnos de primer año de secundaria. Bien, el enunciado es breve, contiene los elementos importantes. Aquí la única observación que yo podría hacer es el software. ¿Qué tipo de software es? Se podría detallar un poco más aún sin dar el nombre del software que van a utilizar. Por ejemplo, si van a usar GeoGebra, se puede hablar de software de geometría dinámica, por ejemplo, y no digo utilizando GeoGebra. Tal vez voy a utilizar un software que realiza las gráficas de las ecuaciones lineales, y entonces puedo utilizar alguno de todos estos programas que hay en internet gratuitos, o alguno que tenga mi institución que hace gráficas, y sin necesidad de escribir el nombre del software, bueno, puedo decir estrategias didácticas utilizando software graficador para enseñar, etcétera. Entonces tal vez todavía se puede hacer un poco más específico este tema, agregando el tipo de software que se va a utilizar en la investigación. Podría tal vez hasta usarse Excel, por ejemplo, que es una hoja de cálculo. Entonces se puede establecer ahí en el enunciado, decir estrategias didácticas utilizando hojas de cálculo para enseñar, etcétera. Entonces solo falta, me parece a mí, que decir unos cuantos detalles más, un detalle más en lo que corresponde al software, y me parece que el tema de tesis está completo. Muy bien, con esto concluimos el taller. Quiero decirles que recibí varias más de propuestas de tema de tesis. No las comento acá para no hacer muy larga esta presentación, pero en el archivo PDF que aparece abajo de esta presentación, pueden ustedes descargarlo y ver que de las propuestas que yo
propuestas de tema de tesis que yo recibí, hago comentarios justo debajo de cada una de esas propuestas. Así es que descarguen el archivo y vean, en azul están los temas que me enviaron, y en negro debajo de cada enunciado aparece lo que yo considero que pueden hacer. Muchas gracias, y en adelante, bueno, si quieren comentar algo más, el foro lo tienen también aquí dentro de esta sección. Estaré respondiendo preguntas en los próximos días también, y si no, bueno, ahí está mi correo, pueden escribirme y con gusto les responderé. Gracias a todos, y también en breve debe aparecer la constancia de quienes hayan realizado las actividades del taller. Gracias y hasta pronto.